Mi esposa, vistiendo un vestido transparente sin nada más debajo, dijo, mi jefe me invitó como su. La llave inglesa se me resbaló de los dedos grasientos y resonó contra el suelo de hormigón de mi garaje. Estaba tumbado bajo mi vieja y destartalada camioneta Ford, luchando con una transmisión que tenía más kilómetros que un vendedor ambulante, cuando oí el taconeo de Ariel cruzando el camino de entrada. No eran sus tacones de trabajo, los sensatos zapatos negros que usaba en la oficina. Eran los tacones de aguja rojos, los que significaban problemas. Caton, cariño, salgo esta noche, gritó, su voz con ese tono cantarín que siempre precedía a las malas noticias. Salí deslizándome de debajo de la camioneta, limpiándome las manos en un trapo manchado de aceite, y vi por primera vez su atuendo. El vestido era negro, ajustado y no dejaba absolutamente nada a la imaginación. Era el tipo de vestido que gritaba mírame desde 3 manzanas de distancia. Mi esposa desde hacía 8 años estaba allí, en el camino de entrada de nuestra casa suburbana, vestida como si estuviera en una audición para un vídeo musical y actuando como si fuera un comportamiento perfectamente normal para un martes por la noche. ¿Salir a dónde?, pregunté, aunque tenía la sensación de que ya sabía la respuesta. Al restaurante Riverstone. Ya sabes, ese sitio elegante del centro prácticamente saltaba sobre las puntas de sus pies, la emoción irradiando de cada poro. Rowan me invitó como su acompañante. Dijo que me merecía una buena cena después de todo el trabajo duro que he estado haciendo en la firma. Rowan Carrick, su jefe en la prestigiosa empresa de relaciones públicas donde había estado escalando puestos durante los últimos 3 años. El mismo jefe que últimamente había estado exigiendo una cantidad terrible de noches y reuniones de fin de semana. El mismo jefe que conducía un BMW que costaba más de lo que yo ganaba en 2 años dirigiendo mi pequeño gimnasio de boxeo. Que considerado por su parte, dije, mi voz plana. Solo vosotros dos. Oh, puede que haya otras personas de la oficina allí. Ya sabes cómo son estas cenas de negocios. Ya se estaba dando la vuelta, dirigiéndose de nuevo hacia la casa, descartándome como si fuera un empleado. No me esperes despierto, cielo. Estas cosas pueden alargarse bastante. La vi alejarse, notando cómo había cambiado desde que consiguió este trabajo. La Ariel con la que me casé me habría invitado, o al menos se habría sentido culpable por dejarme en casa con pizza sobrante mientras ella cenaba filetes caros. Esta versión de mi esposa parecía haberse olvidado de que existía, excepto cuando necesitaba a alguien que arreglara la fontanería o sacara la basura. Dentro de nuestra modesta casa de 2 pisos, me limpié e intenté concentrarme en el montón de facturas que esperaban en la mesa de la cocina. La hipoteca, los servicios, el seguro, todas las glamurosas responsabilidades que conllevaba la vida adulta en los suburbios. Mientras tanto, Ariel estaba arriba preparándose para su cena de negocios. Y a juzgar por el tiempo que se estaba tomando, iba a ser toda una producción. Cuando finalmente bajó, casi me atraganto con la cerveza. La transformación era completa. El pelo perfectamente peinado, el maquillaje aplicado con precisión profesional y ese vestido aferrado a cada curva. Estaba deslumbrante, y lo sabía. ¿Qué tal me veo?, preguntó, dando una pequeña vuelta frente al espejo del pasillo. Como si estuvieras intentando impresionar a alguien, respondí con sinceridad. Ella se rió, pero había algo forzado en su risa. No seas tonto. Es solo una cena de negocios. La imagen lo es todo en relaciones públicas. Lo sabes, ¿verdad? Negocios. Algo en mi tono debió de alertarla porque dejó de acicalarse y me miró directamente por primera vez en toda la noche. ¿Qué se supone que significa eso? Nada en absoluto. Diviértete en tu cena de negocios con Rowan. Cogió su bolso, uno de diseñador que no recordaba que tuviera, y se dirigió a la puerta. Te veré más tarde esta noche o quizás mañana por la mañana, dependiendo de lo tarde que se haga. La puerta se cerró tras ella con un suave clic, dejándome solo en nuestra casa con mis sospechas y una creciente sensación de que mi matrimonio se estaba desmoronando más rápido que la transmisión de mi camioneta. Me terminé la cerveza e intenté convencerme de que estaba siendo paranoico. Después de todo, Ariel trabajaba en un campo exigente. Las noches largas y las cenas con clientes eran parte del territorio. Pero mientras estaba sentado allí, en nuestra silenciosa sala de estar, rodeado de la vida que habíamos construido juntos, los muebles que habíamos elegido,
las fotos de tiempos más felices, los pagos de la hipoteca que nos mantenían atados a este lugar, no podía quitarme la sensación de que algo fundamental había cambiado. La mujer que acababa de irse a cenar no era la misma persona con la que me había casado. Aquella Ariel había sido ambiciosa pero con los pies en la tierra, decidida pero leal. Esta nueva versión parecía haber desarrollado un gusto por las cosas caras y las aventuras nocturnas que no incluían a su marido. Todavía estaba dándole vueltas cuando mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Por una fracción de segundo, esperé que fuera Ariel, quizás arrepintiéndose de haberme dejado atrás. En cambio, era Felix Morrison, mi amigo más antiguo y lo más parecido a un hermano que tenía. «Hey, tío. ¿Quieres tomar algo?» Linda trabaja hasta tarde otra vez. La esposa de Felix, Linda, era una enfermera que hacía muchos turnos de noche, por lo que a menudo se encontraba desocupado. En circunstancias normales, habría aprovechado la oportunidad para salir de casa y lamentarnos juntos con un par de cervezas. Esa noche, sin embargo, no estaba de humor para compañía. «Lo dejamos para otro día», le respondí. «No estoy muy social esta noche». «¿Todo bien entre tú y Ariel?» La pregunta dio más en el clavo de lo que me gustaría admitir. Felix nos conocía a ambos desde la universidad. Si alguien podía notar la tensión en mi matrimonio, sería él. Pero no estaba listo para expresar mis sospechas en voz alta. «Todavía no». «¿Todo bien? Solo cansado». «De acuerdo, pero llama si necesitas algo». «Sabes que te cubro la espalda». Dejé el teléfono a un lado e intenté concentrarme en la televisión, pero mi mente no dejaba de divagar. ¿Cuándo habíamos dejado Ariel y yo de hablar de nuestros días? ¿Cuándo había dejado de preguntar por el gimnasio o de mostrar interés por mis clientes? ¿Cuándo me había convertido en alguien que ella toleraba en lugar de alguien a quien elegía? El gimnasio de boxeo había sido el proyecto de mis sueños, algo que había construido desde cero después de que me despidieran de la empresa de construcción donde había trabajado durante 6 años. No era glamuroso, solo un almacén reconvertido con sacos pesados, sacos de velocidad, un ring y suficiente equipo para entrenar tanto a luchadores serios como a guerreros de fin de semana. Los márgenes de beneficio eran escasos, pero era mío. Cada pieza de equipo, cada metro cuadrado de espacio representaba horas de sudor y sacrificio. Antes de sumergirnos más en esta historia, tengo una pequeña petición. Por favor, suscríbanse, dejen un like, comenten y presionen ese botón de hype para impulsar este canal y que más gente pueda descubrir estas increíbles historias de Reddit. Ariel solía estar orgullosa de lo que yo había logrado. Presumía ante sus amigos de su marido emprendedor, el tipo que se había arriesgado y había construido algo desde cero. Últimamente, sin embargo, parecía casi avergonzada de ello. Cuando la gente le preguntaba a qué me dedicaba, murmuraba algo sobre fitness y cambiaba rápidamente de tema. El reloj del decodificador de cable marcaba las 9:47 de la noche cuando finalmente dejé de fingir que veía la televisión. Subí a nuestro dormitorio, con la intención de leer hasta que me entrara sueño. Fue entonces cuando lo vi. El portátil de Ariel abierto en su lado de la cama. Tenía tanta prisa por arreglarse que se había olvidado de cerrarlo. No estoy orgulloso de lo que hice a continuación, pero la desesperación hace que la gente haga cosas que nunca pensó que haría. Me senté en el borde de la cama y eché un vistazo a la pantalla. Su correo electrónico estaba abierto, y justo en la parte superior de su bandeja de entrada había un mensaje de Rowan Carrick enviado solo 2 horas antes. Estoy deseando que llegue esta noche, donde algo me hará olvidar todo lo del negocio. R. Me temblaban las manos mientras me desplazaba por la cadena de correos. Lo que encontré me revolvió el estómago. Meses de mensajes cada vez más íntimos, bromas internas y referencias apenas veladas a su relación especial. El intercambio más reciente, de solo 3 días antes, era particularmente condenatorio. Ariel, la noche pasada fue increíble. No puedo dejar de pensar en ti. Rowan, eres asombrosa. Nunca he conocido a nadie como tú. Ariel, ¿qué vamos a hacer con Caton? Rowan, deja que yo me preocupe por eso. Te mereces mucho más de lo que tienes ahora. Cerré el portátil y me quedé sentado en el silencio de nuestro dormitorio, tratando de procesar lo que acababa de descubrir. Mi esposa desde hacía 8 años estaba teniendo una aventura con su jefe. No solo eso,
sino que estaban hablando de mí como si fuera un obstáculo a eliminar en lugar de un ser humano con sentimientos y derechos. La traición me dolió más de lo que esperaba. Había tenido mis sospechas, claro, pero verlo confirmado en blanco y negro fue como recibir un puñetazo en el estómago de un peso pesado. Por un momento, consideré llamarla, enfrentarla allí mismo en el restaurante, montar una escena que la avergonzaría delante de su preciado jefe. Pero entonces una idea diferente comenzó a formarse. Ariel siempre había estado obsesionada con la imagen, siempre preocupada por lo que pensaran los demás. Su carrera en relaciones públicas se basaba en gestionar percepciones y controlar narrativas. ¿Y si usaba esas mismas herramientas en su contra? Pasé las siguientes 2 horas planeando mi respuesta. Para cuando Ariel llegó a casa a la 1:30 de la madrugada, apestando a colonia cara y poniendo excusas sobre el tráfico, yo estaba listo. Fingí estar dormido mientras ella se deslizaba en la cama a mi lado. Pero por dentro, estaba completamente despierto, maquinando. A la mañana siguiente, me levanté temprano y me dirigí al gimnasio como cualquier otro día. Pero en lugar de concentrarme en mi rutina habitual de entrenar clientes y mantener el equipo, hice una llamada a Porter Williams, el padre de Ariel. Porter era de la vieja escuela, un oficial militar retirado que había criado a su hija con valores estrictos sobre la lealtad, el compromiso y el honor familiar. Nunca le había caído especialmente bien, considerándome por debajo del estatus de su hija, pero despreciaba absolutamente la deshonestidad y la traición. Si había alguien que podía acabar con las mentiras y manipulaciones de Ariel, era su propio padre. Porter, soy Catton. Necesito hablar contigo de algo importante. ¿Qué tienes en mente, hijo? Elegí mis palabras con cuidado, apegándome a los hechos en lugar de a las emociones. Ariel nos ha estado mintiendo a ambos sobre su horario de trabajo. No está echando horas extras en la oficina. Está teniendo una aventura con su jefe. El silencio al otro lado de la línea se prolongó durante casi 30 segundos. Cuando Porter finalmente habló, su voz era gélida. ¿Tienes pruebas? Tengo sus correos electrónicos. Puedo reenviártelos. Hazlo. Y Catton, si me estás mintiendo sobre esto, si estás tratando de manipularme para que tome partido en alguna riña matrimonial, haré tu vida muy desagradable. No te miento, Porter. Ojalá lo hiciera. Le reenvié la cadena de correos y esperé. 20 minutos después, sonó mi teléfono. ¿Dónde va a cenar esta noche?, preguntó Porter sin preámbulos. El restaurante Riverstone. Probablemente sobre las 8. Bien. Yo me encargo de esto. La línea se cortó y me permití una pequeña sonrisa. Ariel se creía muy lista, jugando sus juegos y guardando sus secretos. No tenía ni idea de que su doble vida cuidadosamente construida estaba a punto de venirse abajo. Esa noche, me posicioné en Murphy's Tavern, un bar de mala muerte con una vista clara del aparcamiento del Riverstone. Bebía una cerveza a sorbos y esperaba a que comenzara el espectáculo. A las 8:15, vi el coche de Ariel entrar en el aparcamiento, seguido 5 minutos después por el BMW de Rowan. Estaban manteniendo las apariencias, llegando por separado, como si realmente fuera una reunión de negocios. A las 8:45, la camioneta de Porter retumbó en el aparcamiento. Mi suegro era un hombre grande, corpulento como el militar de carrera que había sido, y cuando se enfadaba, podía ser realmente intimidante. Esa noche, parecía furioso. No podía ver el interior del restaurante, pero no lo necesitaba. Podía imaginar la escena perfectamente. Ariel, vestida para impresionar y coqueteando descaradamente con su jefe, de repente levantando la vista para ver a su padre acercándose a su mesa. El color desapareciendo de su rostro al darse cuenta de que sus mentiras habían sido expuestas. La confusión de Rowan convirtiéndose en pánico mientras Porter comenzaba a hacer preguntas directas sobre la naturaleza de esta cena de negocios. Mi teléfono vibró con un texto de Porter. Asunto arreglado. Va para casa. 20 minutos después, Ariel entró como una tromba por nuestra puerta principal. Su rostro estaba enrojecido por la ira y la vergüenza. Me encontró en la sala de estar, leyendo un libro tranquilamente. «¿Llamaste a mi padre?», exigió. «¿Cómo pudiste hacerme eso?». Levanté la vista del libro y la miré a los ojos. «Yo no te hice nada, Ariel. Te lo hiciste tú misma».
No tenías derecho a involucrarlo en nuestros asuntos personales. ¿Nuestros asuntos personales? ¿Así es como llamas a tu aventura con Rowan? Abrió la boca para negarlo, luego pareció darse cuenta de la futilidad. En cambio, se hundió en la silla frente a mí, pareciendo de repente muy pequeña y muy joven. ¿Desde cuándo lo sabes? Desde hace suficiente tiempo. La pregunta es, ¿cuánto tiempo lleva pasando? Unos meses. Simplemente. Simplemente sucedió. Estábamos trabajando hasta tarde y una cosa llevó a la otra. Ahórrame los detalles. He leído tus correos. Levantó la cabeza de golpe. Revisaste mis mensajes personales. Dejaste tu portátil abierto. Y francamente, después de meses de mentiras y excusas, creo que me he ganado el derecho a saber qué ha estado haciendo mi esposa. Nos quedamos sentados en silencio durante varios minutos, el peso de 8 años de matrimonio pendiendo entre nosotros. Finalmente, Ariel habló. ¿Qué pasa ahora? Eso depende de ti. ¿Quieres salvar este matrimonio o quieres seguir con tus jueguitos con tu jefe? No es tan simple, Caton. No entiendes cómo es para mí estar casada con alguien que... ¿Alguien que qué? ¿Alguien que te quiere? ¿Alguien que se ha partido el lomo para construir una vida contigo? ¿Alguien que ha sido fiel y te ha apoyado mientras tú andabas por ahí a sus espaldas? Alguien que se contenta con seguir siendo pequeño, dijo en voz baja. Alguien que no quiere más de la vida. Y Rowan quiere más. Rowan entiende la ambición. Él entiende lo que se necesita para tener éxito en un mundo competitivo. No ve mi carrera como una amenaza para su ego. Nunca he visto tu carrera como una amenaza. He estado orgulloso de tu éxito. ¿Lo has estado? ¿O simplemente lo has estado tolerando mientras juegas con tu pequeño gimnasio? El desprecio en su voz era inconfundible. Esto no era solo sobre una aventura. Era sobre diferencias fundamentales en cómo veíamos nuestras vidas y nuestro futuro juntos. Ariel me había superado, o al menos eso creía ella. En su mente, yo la estaba frenando de la vida glamurosa que se merecía. Ese pequeño gimnasio mío mantiene esta casa, dije con calma. Ese pequeño gimnasio paga la mitad de la hipoteca de esta casa. Ese pequeño gimnasio es un negocio legítimo que construí desde cero. Y nunca será nada más que eso. ¿Estás contento con ser el dueño de un gimnasio de pueblo el resto de tu vida? Yo quiero más. Tú quieres a Rowan. Quiero un compañero que comparta mis ambiciones. Alguien que entienda que el éxito requiere sacrificios. ¿Cómo sacrificar tus votos matrimoniales? Ella se inmutó, pero no retrocedió. ¿Cómo sacrificar la comodidad por la oportunidad? ¿Cómo tomar riesgos en lugar de jugar a lo seguro? Entonces, ¿qué estás diciendo? ¿Quieres el divorcio? Estoy diciendo que quiero que pienses en qué tipo de vida quieres realmente. Y quiero que consideres si esa vida incluye espacio para alguien como yo. Se levantó y se dirigió a las escaleras. Esta noche duermo en la habitación de invitados. Podemos hablar más mañana cuando ambos hayamos tenido tiempo para pensar. Escuché sus pasos en las escaleras, seguidos por el sonido de la puerta de la habitación de invitados cerrándose. Luego me senté solo en nuestra sala de estar, rodeado de los escombros de nuestro matrimonio, y comencé a planear mi siguiente movimiento. Ariel creía que tenía todas las cartas. Tenía su exitosa carrera, su amante rico y su convicción de que se merecía algo mejor de lo que yo podía ofrecer. Lo que no se daba cuenta era que ya me habían subestimado antes, y había aprendido a usarlo a mi favor. El gimnasio de boxeo puede que no me hubiera hecho rico, pero me había enseñado paciencia, estrategia y la importancia del momento oportuno. En el ring, el luchador que lanza el primer golpe no siempre gana. A veces, el movimiento inteligente es dejar que tu oponente cometa errores, que se agote con combinaciones llamativas que no conectan, y luego golpear cuando menos se lo esperan. Ariel había lanzado su primer golpe esta noche, revelando sus verdaderos sentimientos sobre nuestro matrimonio y sus planes para el futuro. Ahora era mi turno de responder, y tenía la intención de que contara. Me desperté a la mañana siguiente con el sonido de Ariel moviéndose arriba, preparándose para el trabajo como si nada hubiera pasado. La ducha corrió durante 20 minutos, más de lo habitual, y pude oírla abrir y cerrar cajones,
probablemente seleccionando un atuendo que la ayudara a enfrentar cualquier incomodidad que la esperara en la oficina después de la escena de anoche en el restaurante. Hice café y me senté en la mesa de la cocina, revisando mi teléfono mientras esperaba que bajara. Cuando finalmente apareció, parecía que se dirigía a una entrevista de trabajo en lugar de a su lugar de trabajo habitual. El traje azul marino era conservador pero caro. Su maquillaje era impecable y su cabello estaba recogido en un estilo que gritaba profesionalidad seria. Necesitamos establecer algunas reglas básicas, anunció, sirviéndose café y permaneciendo de pie, como si estuviera presidiendo una reunión de negocios. Lo de anoche fue humillante para ambos, pero especialmente para mí. Mi padre no tenía ningún derecho a interferir en nuestro matrimonio, y tú no tenías ningún derecho a involucrarlo. Tu padre estaba preocupado por el comportamiento de su hija. Yo solo le proporcioné información. Me tendiste una emboscada. Me preparaste para que me avergonzara delante de mi jefe y mis compañeros de trabajo. Expuse tus mentiras. Hay una diferencia. Dejó la taza de café con más fuerza de la necesaria. Bien. ¿Quieres honestidad? Aquí tienes honestidad. Sí, he estado viendo a Rowan. Sí, es más que solo profesional. Y sí, te he estado mintiendo al respecto porque no quería herirte innecesariamente. Qué considerada. No seas sarcástico, Catón. No te sienta bien. ¿Qué me sienta bien, en tu opinión? ¿Confianza ciega? ¿Ignorancia voluntaria? ¿Debería haber fingido no darme cuenta de que mi esposa estaba teniendo una aventura? Deberías haber hablado conmigo directamente en lugar de ir a mis espaldas con mi padre. Como tú hablaste conmigo directamente en lugar de ir a mis espaldas con tu jefe. Tuvo la decencia de parecer incómoda, pero no retrocedió. Esta situación es complicada. Hay factores que no entiendes. Ilumíname. Rowan me ha ofrecido oportunidades que podrían cambiar toda la trayectoria de mi carrera. Tiene contactos. Tiene éxito. Y cree en mi potencial. Esto no es solo sobre romance. Es sobre mi futuro. ¿Y dónde encajo yo en ese futuro? Eso es lo que tenemos que averiguar. Estudié su rostro, buscando algún rastro de la mujer con la que me había casado. Seguía siendo hermosa, inteligente, capaz de llamar la atención cuando entraba en una habitación. Pero algo esencial había cambiado. La Ariel de la que me enamoré había sido ambiciosa, pero no despiadada, segura de sí misma, pero no fría. Esta versión parecía haber cambiado su calidez por el cálculo. ¿Qué piensa Rowan de tu marido?, pregunté. Piensa que me merezco algo mejor. ¿Mejor que qué, específicamente? Mejor que una vida de pueblo con horizontes limitados. Mejor que preocuparse por el dinero todo el tiempo. Mejor que estar casada con alguien que se conforma con la mediocridad. Cada palabra era como una pequeña bofetada diseñada para picar y menospreciar. Me di cuenta de que esto no era una conversación. Era una negociación. Y Ariel estaba tratando de establecer su posición de fuerza. Quería que me sintiera pequeño, inadecuado, agradecido por cualquier migaja de atención que pudiera lanzarme. Ya veo. ¿Y qué se propone hacer él sobre tu situación actual? Está dispuesto a ser paciente mientras yo resuelvo las cosas. Entiende que terminar un matrimonio es complicado. Qué generoso por su parte. ¿Y qué obtiene a cambio de esta paciencia? Eso es entre Rowan y yo. En realidad, como todavía eres mi esposa, diría que también me concierne. Miró su reloj. Otra nueva adquisición que no reconocí. Tengo que ir a trabajar. Podemos continuar esta conversación esta noche. ¿Estarás en casa para cenar o tienes otra reunión de negocios? Estaré en casa a las 7. Podemos pedir comida para llevar y discutir nuestras opciones como adultos. Recogió su bolso y se dirigió a la puerta, luego se detuvo y me miró. Catón, sé que esto es difícil para ti. Sé que no es lo que ninguno de los dos planeó cuando nos casamos, pero la gente cambia, las circunstancias cambian, y a veces tenemos que tomar decisiones difíciles. Algunas personas cambian, la corregí. Otras simplemente revelan quiénes eran en realidad todo el tiempo. Después de que se fue, me senté en la silenciosa cocina y consideré mis opciones. Podía luchar por mi matrimonio,
Intentar recuperar a una mujer que claramente ya no quería serlo. Podía aceptar la derrota con elegancia, aceptar un divorcio y empezar de nuevo a los 34 años con los bienes que pudiéramos dividir. O podía hacer algo completamente diferente. El problema con ambos enfoques convencionales era que aceptaban el marco de la situación de Ariel. En su versión de los hechos, ella era la parte perjudicada, atrapada en un matrimonio que ya no satisfacía sus necesidades, forzada a buscar la plenitud en otro lugar porque su marido no podía proporcionársela. Yo era el obstáculo para su felicidad, el hombre de mente estrecha que frenaba a una mujer destinada a cosas más grandes. Pero, ¿y si esa narrativa estaba equivocada? ¿Y si Ariel no era una víctima de las circunstancias, sino la arquitecta de sus propios problemas? ¿Y si su aventura no era un síntoma del fracaso de nuestro matrimonio, sino la causa? Pasé la mañana en el gimnasio, descargando mi ira en el saco pesado mientras mis clientes hacían sus rutinas. El boxeo me había enseñado que la ira podía ser útil si se canalizaba adecuadamente, pero destructiva si se le permitía campar a sus anchas. Necesitaba ser inteligente en esto, estratégico en lugar de emocional. Alrededor del mediodía, apareció Félix. A menudo pasaba durante su hora de almuerzo de la oficina de seguros donde trabajaba como ajustador de siniestros. Éramos amigos desde la universidad, y era una de las pocas personas que nos conocía a Ariel y a mí lo suficientemente bien como para ofrecer una perspectiva útil. «Tienes una pinta terrible», dijo, observándome mientras me vendaba las manos después de una sesión particularmente brutal con el saco de velocidad. «Gracias. Siempre es un placer oír a un amigo». «En serio, ¿qué pasa?» «Llevas semanas raro, y anoche me dejaste plantado sin explicación». Consideré cuánto contarle. Félix era de confianza, pero también era amigo de Ariel. Se conocían casi desde el mismo tiempo que él me conocía a mí, y no estaba seguro de dónde caerían sus lealtades si se viera forzado a elegir bando. «Cosas del matrimonio», dije finalmente. «Nada que no pueda manejar». «¿Quieres hablar de ello?» «No especialmente». Él asintió, entendiendo que no estaba listo para abrirme. «Bueno, si cambias de opinión, ya sabes dónde encontrarme». Linda y yo pasamos por una mala racha hace un par de años. A veces ayuda a hablar con alguien que ha pasado por lo mismo. «¿Qué pasó con Linda y tú?» Pensó que la daba por sentada, que trabajaba demasiado, que no prestaba suficiente atención a lo que ella necesitaba. Tuvimos algunas peleas bastante feas antes de que descubriéramos cómo arreglarlo. «¿Cómo lo arreglasteis?» «Terapia, sobre todo. Y tuve que aceptar que algunas de sus quejas eran legítimas. Estaba tan centrado en construir mi carrera que me olvidé de cuidar mi matrimonio». «¿Y si los problemas son más profundos?» «¿Cuán profundos?» Dudé, luego decidí tantear el terreno. «Hipotéticamente, ¿qué harías si descubrieras que Linda te está engañando?» Félix dejó de vendarse las manos y me miró directamente. «¿Esto es hipotético o estamos hablando de Ariel?» Llamémoslo hipotético por ahora. Hipotéticamente, querría saber por qué. ¿Fue solo físico o había un componente emocional? ¿Fue un error de una sola vez o una relación continua? ¿Planeaba dejarme por el otro tipo? ¿O solo se estaba rascando un picor? Y si era continuo y emocional, entonces probablemente querría quemar su casa y rayarle el coche. Pero no lo harías de verdad. No, pero querría hacerlo. La pregunta es ¿qué haría en su lugar? ¿Qué harías en su lugar? Honestamente, no lo sé. Me gustaría pensar que lo manejaría con madurez, pero la traición hace que la gente haga locuras. ¿Por qué preguntas? Terminé de vendarme las manos y cogí mi botella de agua. Solo curiosidad sobre cómo otras personas manejan los problemas de pareja. Catton, si Ariel te está engañando, tienes que enfrentarlo directamente. No dejes que se enquiste y no intentes manejarlo solo. Gracias por el consejo. Lo tendré en cuenta. Parecía que quería insistir, pero me conocía lo suficiente como para saber cuándo había terminado de hablar. Terminamos nuestros entrenamientos en un silencio relativo, y se fue con la promesa de volver a contactarme más tarde en la semana. Esa tarde, hice algo que nunca había hecho antes. Contraté a un investigador privado. Su nombre era Danny Torres, un ex detective de policía que se había establecido por su cuenta después de una jubilación anticipada.
Lo encontré a través de una búsqueda en Internet, y sus reseñas sugerían que era discreto y minucioso. Necesito documentación, le expliqué durante nuestra reunión en una cafetería del centro. Fotos, vídeos, lo que sea que puedas conseguir que demuestre que mi esposa está teniendo una aventura. ¿Cuánto tiempo lleva pasando esto? Unos meses, que yo sepa. Quizás más. ¿Ya tienes alguna prueba? Le mostré las impresiones de los intercambios de correo electrónico que había descubierto. Las leyó rápidamente, su expresión profesional y distante. Esto es bueno, pero los correos electrónicos se pueden justificar o descartar como malentendidos. Si quieres pruebas irrefutables, necesitamos evidencia visual. Fotos de ellos juntos en situaciones comprometedoras, vídeos de ellos entrando y saliendo de hoteles, ese tipo de cosas. ¿Cuánto tiempo llevará? Depende de sus patrones. Si se reúnen regularmente, debería tener algo en 1 o 2 semanas. Si son más cuidadosos, podría llevar más tiempo. ¿Costo? 500 al día más gastos. Necesitaré un anticipo de 1.500 para empezar. Era más dinero del que podía permitirme fácilmente, pero extendí el cheque de todos modos. Esto no era por el dinero. Era por tener la munición que necesitaría para lo que viniera después. Esa noche, Ariel llegó a casa exactamente a las 7 con bolsas de un restaurante chino de lujo. Se había cambiado su traje de negocios por unos vaqueros y un suéter. Y por un momento, parecía la mujer con la que me había casado en lugar de la extraña en la que se había convertido. Pensé que podríamos comer y hablar, dijo, sacando los recipientes de comida sobre la mesa de la cocina. Sé que ayer fue difícil para ambos. Difícil es una forma de decirlo. He estado pensando en lo que dijiste sobre la honestidad y la comunicación. Tienes razón en que debería haber hablado contigo directamente en lugar de dejar que las cosas se complicaran tanto. Me senté frente a ella y abrí un recipiente de pollo a la naranja. Te escucho. Quiero que sepas que mis sentimientos por Rowan no disminuyen lo que hemos tenido juntos. Nuestro matrimonio ha sido bueno en muchos aspectos. Has sido un buen marido y no quiero que pienses que esto se trata de tus fracasos como pareja. Qué tranquilizador. Estoy tratando de ser justa aquí, Caton. Esta situación no es enteramente tu culpa, pero tampoco es enteramente mía. Hemos crecido en direcciones diferentes, y ahora tenemos que decidir si podemos encontrar el camino de vuelta el uno al otro, o si es hora de reconocer que queremos cosas diferentes. ¿Qué es lo que quieres? Quiero un compañero que comparta mis ambiciones. Quiero a alguien que me impulse a ser mejor, que me desafíe intelectual y profesionalmente. Quiero emoción y crecimiento y la sensación de que mi vida avanza en lugar de estar estancada. ¿Y crees que Rowan puede darte esas cosas? Creo que las entiende de una manera que tú no. ¿Porque tiene más dinero? Porque tiene visión. Porque ha construido algo significativo y sigue construyendo. Porque cuando me mira, ve potencial en lugar de solo una esposa que se supone que debe estar satisfecha con lo que ya tiene. Comí en silencio durante varios minutos, procesando sus palabras. Lo que estaba describiendo no era amor. Era una sociedad de negocios con beneficios románticos. Quería un hombre que pudiera avanzar su carrera y elevar su estatus social. Alguien que pudiera proporcionarle acceso a un mundo que ella no podía alcanzar por sí misma. ¿Y nuestra historia juntos?, pregunté. ¿Y las promesas que hicimos cuando nos casamos? La gente hace promesas basadas en quiénes son en ese momento. Éramos personas diferentes hace 8 años. Teníamos sueños y prioridades diferentes. Mis prioridades no han cambiado. Todavía quiero construir una vida contigo. ¿Pero qué tipo de vida? ¿La misma existencia de clase media que tenemos ahora? ¿El mismo pequeño círculo de amigos? ¿La misma casa modesta? ¿Los mismos horizontes limitados? ¿Qué hay de malo en esta vida? Estamos sanos. Somos financieramente estables. Nos importamos el uno al otro. O al menos eso pensaba. No hay nada de malo en ella, pero tampoco hay nada particularmente bueno. Es segura, predecible y completamente ordinaria. Y lo ordinario ya no es suficiente para ti. Quiero más, Caton. Quiero importar. Quiero marcar la diferencia en el mundo.
Y quiero estar con alguien que apoye esa ambición en lugar de simplemente tolerarla. Siempre he apoyado tu carrera. ¿La has tolerado? Hay una diferencia. Terminamos de cenar en un silencio tenso, ambos retirándonos a nuestros propios pensamientos. Después, Ariel cargó el lavavajillas mientras yo me sentaba en la mesa, observándola moverse por nuestra cocina como si ya estuviera haciendo mentalmente las maletas. Entonces, ¿qué pasa ahora?, pregunté. Creo que deberíamos considerar una separación de prueba. Darnos un poco de espacio para averiguar qué queremos realmente sin la presión de tratar de salvar algo que podría no ser salvable. Una separación de prueba. Qué conveniente para ti y Rowan. Esto no es sobre Rowan. Es sobre nosotros. Todo ha sido sobre Rowan durante meses. No finjas lo contrario. Se giró para mirarme, su expresión triste pero resuelta. No voy a disculparme por encontrar a alguien que me hace feliz. No voy a sentirme culpable por querer más de la vida de lo que tenemos aquí. Y no voy a ponértelo fácil. ¿Qué se supone que significa eso? Significa que si quieres salir de este matrimonio, vas a tener que asumir esa decisión. Vas a tener que mirarme a los ojos y decir que 8 años de matrimonio, 8 años construyendo una vida juntos, 8 años de amor y compañerismo significan menos para ti que unos meses de emoción con tu jefe. Eso no es justo. Tampoco lo es el adulterio. Se inmutó, pero no negó la acusación. Nunca quise que las cosas sucedieran así. Pero sucedieron así. Y ahora ambos tenemos que vivir con las consecuencias. ¿Qué vas a hacer? Voy a luchar por mi matrimonio. Voy a recordarte quiénes éramos y lo que significábamos el uno para el otro. Y voy a asegurarme de que entiendas exactamente lo que estás renunciando antes de que te vayas. Caton, no he terminado. ¿Crees que Rowan representa algún tipo de mejora, un billete a una vida mejor? Pero, ¿qué pasa cuando la novedad se desvanezca? ¿Qué pasa cuando te des cuenta de que un hombre que te ayudará a engañar a tu marido podría no ser el compañero más confiable? ¿Qué pasa cuando su próxima empleada ambiciosa le llame la atención? No lo conoces. Conozco a su tipo. Rico, poderoso, acostumbrado a conseguir lo que quiere. ¿De verdad crees que eres la primera mujer casada a la que ha perseguido? ¿Crees que serás la última? Estás tratando de asustarme. Estoy tratando de hacerte pensar. Estás a punto de hacer estallar tu vida por un hombre que ya ha demostrado que no tiene respeto por los votos matrimoniales ni por los límites profesionales. ¿Qué te hace pensar que te respetará a ti? No respondió, pero pude ver la incertidumbre parpadeando en sus ojos. Por primera vez desde que todo este lío comenzó, Ariel parecía menos que completamente segura de sus decisiones. Esta noche volveré a dormir en la habitación de invitados, dijo finalmente. Podemos hablar más mañana. Tómate todo el tiempo que necesites. No me voy a ninguna parte. Después de que subiera, me senté solo en la cocina y me permití un momento de satisfacción. La conversación no había ido como Ariel había planeado. Esperaba que estuviera enfadado o desesperado, que le gritara o le suplicara que se quedara. En cambio, había plantado semillas de duda sobre su preciado Rowan y la había obligado a enfrentar la realidad de lo que estaba haciendo. Fue una pequeña victoria, pero era un comienzo. Mañana, comenzaría la fase 2 de mi campaña para salvar mi matrimonio. O destruir a las personas que intentaban acabarlo. La mañana siguiente trajo lluvia y un mensaje de texto de Danny Torres. Tengo algo interesante. ¿Puedes reunirte esta tarde? Pasé la mañana en el gimnasio, haciendo los movimientos de entrenar a los clientes mientras mi mente corría con posibilidades. ¿Qué había descubierto Danny en solo 24 horas? ¿Qué tan malo iba a ser? Ariel se había ido a trabajar sin despedirse, aunque nos había hecho café a los dos. Un pequeño gesto que sugería que no estaba completamente lista para quemar nuestra relación hasta los cimientos. Aún. Me reuní con Danny en la misma cafetería donde habíamos hablado por primera vez. Deslizó un sobre de Manila sobre la mesa y esperó mientras lo abría. Las fotografías eran peores de lo que esperaba. Ariel y Rowan en el bar de un hotel de lujo, sentados muy juntos, la mano de ella en el muslo de él. El garaje del mismo hotel con Ariel subiendo al BMW de Rowan.
Una marca de tiempo mostraba que las fotos fueron tomadas hace 3 días, el mismo día que me dijo que estaba trabajando hasta tarde en una presentación para un cliente. Hay más, dijo Danny. Se han estado reuniendo en el Riverside Inn todos los martes y jueves durante las últimas 6 semanas. Siempre en la misma habitación, siempre reservada a su nombre. No están siendo particularmente cuidadosos. ¿Cómo conseguiste esto tan rápido? El jefe de tu esposa tiene una rutina. Mismo hotel, mismo bar, misma hora cada semana. Una vez que supe dónde buscar, fue solo cuestión de posicionamiento y tiempo. Estudié las fotos de nuevo, tratando de reconciliar a la mujer de las imágenes con la persona con la que había estado casado durante 8 años. Esta Ariel parecía relajada, feliz, completamente a gusto en su papel de la otra mujer. No había culpa en su expresión, ni conflicto sobre lo que estaba haciendo. ¿Qué quieres que haga con esta información?, preguntó Danny. Sigue vigilándolos. Quiero conocer sus patrones, sus lugares favoritos, sus horarios, todo. ¿Y entonces? Entonces les voy a dar algo de qué preocuparse de verdad. Esa tarde, hice una serie de llamadas telefónicas. La primera fue a Marcus Webb, un abogado especializado en casos de divorcio. Había encontrado su nombre a través de una búsqueda en Internet, y sus reseñas sugerían que era agresivo y exitoso. Quiero entender mis opciones, expliqué durante nuestra consulta. Mi esposa está teniendo una aventura con su jefe y tengo pruebas fotográficas. ¿Cuánto tiempo lleva la aventura? Unos meses, que yo sepa. ¿Hijos? No. ¿Bienes significativos? ¿La casa? ¿Algunos ahorros? ¿Cuentas de jubilación? ¿Nada demasiado complicado? Marcus se reclinó en su silla y me estudió. ¿Cuál es tu objetivo aquí? ¿Quieres salvar el matrimonio o quieres terminarlo en los términos más favorables posibles? Quiero salvarlo si puedo. Pero si no puedo, quiero asegurarme de que entienda las consecuencias de sus decisiones. El adulterio puede ser un factor en los procedimientos de divorcio, especialmente en lo que respecta a la pensión alimenticia. Si puedes probar que ha sido infiel, fortalece considerablemente tu posición. ¿Y qué hay de su jefe? ¿Puedo ir a por él? Las leyes de alienación de afecto varían según el estado y son difíciles de probar. Tu mejor opción es centrarte en el divorcio en sí en lugar de tratar de castigar a la tercera parte. ¿Y si no me interesa seguir el manual convencional? ¿A qué te refieres? ¿Y si quiero manejar esto fuera del sistema legal? La expresión de Marcus se volvió cuidadosamente neutral. Solo puedo aconsejarte sobre remedios legales. Cualquier otra cosa está fuera de mi área de especialización. Salí de su oficina con una comprensión más clara de mis opciones legales, pero también con la creciente convicción de que la ley no me daría la satisfacción que buscaba. Los procedimientos de divorcio podrían prolongarse durante meses. E incluso si ganaba un acuerdo favorable, Ariel y Rowan serían libres de continuar su relación sin consecuencias. Esa noche, Ariel llegó a casa con comida para llevar de nuestro restaurante italiano favorito. Otra ofrenda de paz, otro intento de manejar la situación en sus propios términos. ¿Qué tal tu día?, preguntó, como si todavía fuéramos un matrimonio normal charlando sobre la cena. Productivo. Tuve algunas conversaciones interesantes. ¿Sobre qué? Sobre el matrimonio, la lealtad y las consecuencias de la traición. Dejó el tenedor y me miró con cansancio. Caton, espero que no estés planeando hacer ninguna locura. Sé que estás herido, pero empeorar esta situación no ayudará a nadie. Define peorar. ¿Sabes a lo que me refiero? Llamar a mi padre fue vergonzoso, pero relativamente inofensivo. Si empiezas a involucrar a otras personas o si intentas sabotear mi carrera, las cosas podrían ponerse muy feas muy rápidamente. ¿Es eso una amenaza? Es una advertencia. Rowan tiene recursos y conexiones que tú no tienes. Si intentas hacerle daño profesionalmente, él puede devolvértelo. Sonreí ante eso. Déjame asegurarme de que entiendo esto correctamente. Me estás advirtiendo que no interfiera en tu aventura porque tu amante podría tomar represalias contra mí. Estoy tratando de protegerte de cometer un error que podría arruinar tu vida. ¿Qué considerada? ¿Y qué hay del error que ya has cometido?
¿Qué hay del daño que ya le has hecho a nuestro matrimonio? He cometido errores, sí, pero estoy tratando de manejar esta situación con madurez, sin drama innecesario ni humillación pública. ¿Quieres decir que estás tratando de nadar y guardar la ropa? ¿Quieres mantener a tu marido como red de seguridad mientras exploras tus opciones con tu jefe? Eso no es justo. Tampoco lo es el adulterio, pero aquí estamos. Comimos en silencio durante varios minutos, la tensión era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Finalmente, Ariel volvió a hablar. He estado pensando en lo que dijiste ayer sobre las intenciones de Rowen y su historial con las mujeres. Quiero que sepas que no soy ingenua en esta situación. ¿Es decir? Es decir que entiendo que las relaciones en el lugar de trabajo pueden ser complicadas. Entiendo que él está en una posición de poder y que eso crea ciertas dinámicas. Pero lo estás haciendo de todos modos. Estoy explorando mis opciones. Estoy tratando de averiguar cómo quiero que sea mi vida dentro de 5 años. ¿Y no puedes averiguarlo mientras permaneces fiel a tu matrimonio? No creo que pueda averiguarlo mientras permanezca atrapada en un matrimonio que ya no nos sirve a ninguno de los dos. Así que ya has decidido que estamos atrapados. ¿No es así? Sé honesto, Caton. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste verdaderamente feliz con nuestra vida juntos? ¿Cuándo fue la última vez que me miraste y te sentiste emocionado por nuestro futuro? La pregunta me pilló desprevenido porque me obligó a examinar mis propios sentimientos con honestidad. ¿Cuándo había dejado de estar emocionado por nuestro futuro? ¿Cuándo se había convertido nuestro matrimonio en una rutina cómoda en lugar de una asociación apasionada? Eso no justifica lo que has hecho, dije finalmente. No, no lo hace. Pero lo explica. ¿Qué se necesitaría para recuperar esa emoción? No sé si es posible. Han pasado demasiadas cosas. Y han cambiado demasiadas cosas. A causa de tu aventura. Porque nos hemos distanciado. La aventura es un síntoma, no la causa. Esa es una forma conveniente de racionalizarlo. Es una forma honesta de entenderlo. Después de la cena, Ariel se retiró de nuevo a la habitación de invitados, dejándome solo con mis pensamientos y mis planes. Pasé la noche investigando a Rowen Carrick en línea, aprendiendo todo lo que pude sobre su negocio, sus antecedentes y su reputación. Lo que encontré fue interesante. Rowen había construido su firma de relaciones públicas desde cero en los últimos 15 años, haciéndola crecer de una operación de un solo hombre a una empresa con 30 empleados y clientes de alto perfil. Era exitoso, rico y bien conectado en la comunidad empresarial local. También estaba divorciado. Su matrimonio había terminado hace 3 años en circunstancias que no estaban del todo claras en los registros públicos, pero la cronología sugería que había sido complicado. Su exesposa había conservado su apellido, pero se mudó a otro estado poco después de que se finalizara el divorcio. Más interesantes fueron los rumores que encontré en sitios de redes profesionales y foros de la industria. Nada procesable, nada que pudiera probarse, pero sugerencias de que Rowen tenía un patrón de involucrarse con empleadas. Una publicación anónima en un foro de asesoramiento profesional mencionaba relaciones inapropiadas y un ambiente de trabajo hostil, pero no proporcionaba detalles. Tomé nota de pedirle a Danny que investigara el historial laboral de Rowen y sus relaciones anteriores. Si había un patrón de comportamiento, podría ser una palanca útil. Al día siguiente, recibí una llamada de Félix. Linda y yo vamos a hacer una barbacoa este sábado. Ariel y tú deberíais venir. No estoy seguro de que sea una buena idea en este momento. ¿Por qué no? La última vez que os vi, parecía que estabais bien. Las cosas cambian. ¿Qué tipo de cosas? Dudé, luego decidí que era hora de empezar a construir mi red de apoyo. El tipo de cosas que acaban con los matrimonios. Joder, Caton, ¿qué ha pasado? Me ha estado engañando con su jefe. El silencio se prolongó durante casi 30 segundos. Cuando Félix finalmente habló, su voz estaba tensa por la ira. ¿Estás seguro? Tengo fotos. Esa bruja. No puedo creer que te hiciera eso. Créelo. ¿Qué vas a hacer? Estoy en ello. ¿Necesitas algo? ¿Dinero, un lugar donde quedarte? ¿Alguien que te ayude a mover tus cosas? Todavía no,
pero puede que te tome la palabra más tarde. ¿En serio, tío? Lo que necesites. Ariel siempre fue un poco demasiado ambiciosa para su propio bien, pero nunca pensé que haría algo así. ¿Qué quieres decir con demasiado ambiciosa? Vamos. ¿Sabes a lo que me refiero? Siempre actuó como si se estuviera conformando al casarse contigo, como si se mereciera algo mejor que un dueño de gimnasio del lado equivocado de la ciudad. Ella nunca dijo eso. No necesitaba decirlo. Estaba en la forma en que hablaba de tu negocio, en la forma en que te presentaba a sus amigos del trabajo, en la forma en que actuaba en las fiestas, como si estuviera avergonzada. ¿Por qué nunca mencionaste esto antes? Porque no era mi lugar, y porque esperaba estar equivocado. Pero mirando hacia atrás, las señales estaban ahí. ¿Qué señales? La forma en que se vestía para el trabajo, como si estuviera tratando de impresionar a alguien específico. La forma en que empezó a trabajar hasta tarde todo el tiempo, pero nunca parecía estresada por ello. La forma en que dejó de hablar de ti y de tu gimnasio cuando salíamos todos juntos. ¿Crees que otras personas se dieron cuenta? Linda se dio cuenta. Lo mencionó hace unos meses. Dijo que Ariel parecía diferente de alguna manera, más reservada, más centrada en su apariencia. ¿Y no pensaste en advertirme? ¿Advertirte sobre qué? ¿Que tu esposa se cuidaba más y trabajaba duro en su trabajo? Eso no es exactamente motivo para una intervención. Tenía razón. Por supuesto, las señales que Félix describía podrían haberse explicado por la ambición profesional, por el deseo de tener éxito en un campo competitivo. Solo en retrospectiva, con el conocimiento de su aventura, parecían obviamente sospechosas. Escucha, continuó Félix, cancela lo que sea que estés haciendo el sábado y ven a la barbacoa. Necesitas salir de casa y estar rodeado de gente que se preocupa por ti. ¿Y Ariel? ¿Qué pasa con ella? Ella tomó su decisión. Ahora tú puedes tomar la tuya. Lo pensaré. No lo pienses. Solo ven. Trae cerveza y deja tus problemas en casa por unas horas. Después de colgar, me di cuenta de que la barbacoa de Félix podría ser útil para mis propósitos. Ariel esperaría ser invitada, y cuando apareciera solo, enviaría un mensaje a todo nuestro círculo social. La gente haría preguntas y, finalmente, la verdad saldría a la luz. Pero primero, necesitaba preparar el escenario adecuadamente. Necesitaba asegurarme de que cuando la historia del colapso de nuestro matrimonio se hiciera pública, yo fuera visto como la parte perjudicada en lugar del marido vengativo. Llamé a Danny Torres y le pedí que intensificara su vigilancia. Quiero saber todo lo que hacen, a dónde van, con quién hablan, y lo quiero documentado. Eso va a salir caro. No me importa el costo. Me importa tener munición cuando la necesite. ¿Qué estás planeando? Estoy planeando darles a mi esposa y a su amante exactamente lo que se merecen. Esa noche, Ariel llegó a casa con noticias. Tengo que irme de la ciudad el próximo fin de semana para una conferencia de clientes. Es en Chicago y estaré fuera desde el viernes por la noche hasta el domingo por la tarde. ¿Negocios o placer? Negocios. Aunque Rowan también estará allí, así que supongo que es ambas cosas. La forma casual en que mencionó la presencia de Rowan fue como una bofetada en la cara. Ya ni siquiera fingía. No hacía ningún esfuerzo por ocultar la naturaleza de su relación. Qué conveniente para ambos. Karen. Sé que esto es difícil, pero acordamos ser honestos el uno con el otro. Acordamos muchas cosas cuando nos casamos. La honestidad era solo una de ellas. No puedo cambiar lo que ha pasado. Solo puedo intentar manejar la situación con la mayor integridad posible de ahora en adelante. Integridad. Es una elección de palabras interesante. ¿Qué preferirías que hiciera? ¿Mentirte sobre mis planes? ¿Andar a escondidas a tus espaldas? Preferiría que honraras tus votos matrimoniales, pero aparentemente esa no es una opción. No, no lo es. Ya no. Entonces supongo que ambos sabemos dónde estamos. Supongo que sí. Subió a empacar para su viaje, dejándome solo para finalizar mis planes. Para cuando regresara de Chicago, todo estaría en marcha. Su cómoda doble vida habría terminado,
y se vería obligada a elegir entre su matrimonio y su aventura. Apostaba a que elegiría la aventura, lo que me daría la superioridad moral y la simpatía pública que necesitaría para lo que vendría después. Pero primero, tenía una barbacoa a la que asistir. El sábado llegó gris y lluvioso, un clima perfecto para mi estado de ánimo mientras conducía a casa de Félix y Linda. Había pasado la mañana en el gimnasio, desahogando mis frustraciones en el saco pesado mientras intentaba decidir exactamente cuánto revelar sobre mi situación. Félix vivía en un barrio similar al mío. Casas suburbanas de clase media con pequeños jardines y garajes adjuntos. El tipo de lugar donde la gente conocía a sus vecinos y los niños jugaban en las calles hasta el anochecer. El tipo de vida que Ariel aparentemente había superado. Podía oír voces y risas provenientes del patio trasero mientras subía por el camino de entrada con una nevera llena de cerveza. Félix me recibió en la puerta, su expresión preocupada. ¿Dónde está Ariel? Viaje de negocios. ¿Chicago en fin de semana? Eso dice ella. Estudió mi rostro por un momento, luego asintió hacia la casa. Vamos, Linda ha estado preguntando por ti. El patio trasero estaba lleno de caras conocidas. Parejas de nuestro círculo social extendido. Gente que conocíamos desde hacía años a través del trabajo, el gimnasio y diversas actividades comunitarias. Eran las personas que habían asistido a nuestra boda, que habían celebrado cumpleaños y festividades con nosotros, que pensaban en Ariel y en mí como una de las parejas estables del grupo. Linda Morrison se acercó tan pronto como me vio, sus instintos de enfermera captando mi estado de ánimo de inmediato. Caton, ¿dónde está Ariel? Esperaba ponerme al día con ella. Está de viaje de trabajo este fin de semana. ¿Otra vez? Últimamente viaja mucho. Sí, así es. Algo en mi tono debió alertarla porque miró a Félix, quien negó con la cabeza de forma casi imperceptible. El mensaje era claro, no presiones ahora. Pasé la siguiente hora charlando y bebiendo una cerveza, observando a las parejas interactuar y preguntándome cuántas de ellas eran genuinamente felices en comparación con las que simplemente seguían la corriente. ¿Alguna de las otras esposas miraba a sus maridos con un desprecio apenas disimulado? ¿Alguno de los otros hombres era ajeno a la creciente insatisfacción de su pareja? Alrededor de las 6, cuando el sol se ponía y la gente comenzaba a pensar en irse a casa, llamó Danny Torres. Tienes que ver esto, dijo sin preámbulos. ¿Puedes reunirte conmigo esta noche? ¿Qué tan urgente es? Muy urgente. Esto lo cambia todo. Me excusé con Félix y Linda, prometiendo llamarlos pronto, y conduje para encontrarme con Danny en un restaurante abierto 24 horas en las afueras de la ciudad. Estaba esperando en un reservado de la esquina con aspecto sombrío. Tu esposa y su jefe se registraron en el Palmer House en Chicago ayer por la noche, comenzó, deslizando una carpeta sobre la mesa. Pero esa no es la parte interesante. Abrí la carpeta y encontré fotografías de Ariel y Rowan en el vestíbulo del hotel, pareciendo cualquier otro viajero de negocios. Nada particularmente dañino, nada que no pudiera explicarse como un viaje de trabajo legítimo. Sigue mirando, dijo Danny. El siguiente juego de fotos mostraba a Rowan en el bar del hotel, pero no con Ariel. Estaba con una mujer diferente, más joven, rubia, obviamente íntima con él según su lenguaje corporal. ¿Quién es ella? Jessica Chen, ejecutiva de cuentas junior en su firma, 26 años, lleva 8 meses en la empresa. Así que está engañando a mi esposa con otra empleada. Se pone mejor. O peor, dependiendo de tu perspectiva. Las últimas fotos de la carpeta los mostraban a los tres, Rowan, Ariel y Jessica, saliendo juntos del hotel, subiendo al mismo coche. ¿Qué estoy viendo aquí? Por lo que puedo deducir, tu esposa está compartiendo a su novio con la otra novia de él. Esto no es solo una aventura. Es algún tipo de acuerdo. Me quedé mirando las fotos, tratando de procesar lo que estaba viendo. La mujer con la que había estado casado durante 8 años, la mujer que me había convencido de que su relación con Rowan era sobre amor, ambición y construir un futuro mejor, aparentemente era parte de algún tipo de acuerdo retorcido que involucraba a varias personas. ¿Estás seguro de esto? Los seguí a un restaurante, luego a un club nocturno, luego de vuelta al hotel. Los tres juntos, actuando como si fuera perfectamente normal. ¿Cuánto tiempo lleva pasando esto? ¿El acuerdo con Jessica?
No lo sé. Pero investigué los antecedentes de Rowan como me pediste. Este es su patrón. Cultiva relaciones con varias empleadas simultáneamente, generalmente con algún tipo de entendimiento entre ellas. ¿Entendimiento? Saben la una de la otra. Les parece bien compartirlo porque creen que es temporal, que eventualmente elegirá a una de ellas permanentemente. Y están dispuestas a destruir sus matrimonios por esto. Tu esposa sí. No sé la situación de Jessica. Me recosté en el reservado, tratando de absorber esta nueva información. Todo lo que Ariel me había dicho sobre su relación con Rowan, todo lo que había dicho sobre el amor, la conexión y las ambiciones compartidas, había sido una mentira. Ella no era su pareja elegida. Era solo una opción entre varias, compitiendo por su atención como una especie de concubina corporativa. ¿Qué quieres que haga con esta información?, preguntó Danny. Quiero que documentes todo. Cada reunión, cada interacción, cada persona involucrada. Quiero una imagen completa de en qué se ha metido mi esposa. Y entonces le voy a mostrar exactamente cómo es su nueva vida. Conduje a casa aturdido, mi mente corriendo con implicaciones y posibilidades. Ariel había traicionado nuestro matrimonio por un hombre que la estaba traicionando simultáneamente con otras mujeres. Había tirado por la borda 8 años de compañerismo por la oportunidad de ser parte de la rotación de alguien. La casa se sentía diferente cuando entré, más vacía de alguna manera, como si la ausencia de Ariel hubiera despojado la pretensión de que todavía éramos una pareja funcional. Me serví una copa y me senté en mi silla, mirando las fotos que Danny me había dado. Mi teléfono vibró con un texto de Ariel. La conferencia va bien. Espero que hayas tenido un buen día. Nos vemos mañana por la noche. Me quedé mirando el mensaje durante mucho tiempo antes de responder. Estoy deseando que me lo cuentes todo. Las siguientes 24 horas pasaron lentamente. Hice los movimientos de mi rutina normal de domingo, gimnasio, compras, tareas domésticas, mientras mi mente bullía con planes y posibilidades. Para cuando el coche de Ariel entró en nuestro camino de entrada el domingo por la noche, yo estaba listo. Entró por la puerta con aspecto renovado y feliz, sus mejillas sonrojadas con lo que ahora sabía que era la emoción de su complicada situación romántica. Llevaba una pequeña bolsa de compras de una cara boutique de Chicago. ¿Qué tal la conferencia?, pregunté. Productiva. Conseguimos un nuevo cliente importante e hice algunas conexiones importantes. Dejó su bolsa y me besó en la mejilla. Un gesto que se sintió más como una transacción comercial que como una señal de afecto. ¿Y qué tal Rowan? Profesional, centrado. Es realmente bueno en lo que hace. Estoy seguro de que lo es. ¿Pasasteis mucho tiempo juntos fuera de las sesiones de la conferencia? Algo. Cenamos con algunas otras personas de la industria. Hicimos algo de networking. ¿Alguien interesante? Algunos clientes potenciales, algunos competidores. Ya sabes cómo son estas cosas. Estaba mintiendo con fluidez, casualmente, sin aparente culpa o incomodidad. La mujer con la que me había casado habría estado nerviosa por engañarme, habría mostrado alguna señal de conflicto interno. Esta versión de Ariel parecía no tener ningún problema en mantener su doble vida. Tengo algo que mostrarte, dije. ¿Qué es? Le entregué la carpeta de fotografías. Pruebas de cómo pasa el tiempo tu novio cuando no está contigo. Abrió la carpeta y se quedó muy quieta. Observé su rostro mientras procesaba las imágenes, la confusión inicial, la creciente comprensión, el sonrojo de la humillación al darse cuenta de lo que estaba viendo. ¿De dónde has sacado esto? ¿Importa? Me has hecho seguir. Hice seguir a tu novio. Tú simplemente estabas allí. Cerró la carpeta y la dejó en la mesa de café, sus manos temblando ligeramente. Esto no es lo que parece. Ah, no. Porque parece que estás compartiendo a tu amante con sus otras empleadas. Es complicado. Estoy seguro de que lo es. Ayúdame a entender las complicaciones. Rowan tiene un enfoque diferente de las relaciones que la mayoría de la gente. Cree en la honestidad y la apertura en lugar de la exclusividad tradicional. Qué progresista por su parte. ¿Y te sientes cómoda con este acuerdo? Estoy aprendiendo a estarlo.
Aprendiendo a sentirte cómoda compartiendo a tu novio con otras mujeres o aprendiendo a sentirte cómoda mintiéndole a tu marido al respecto. Ambas cosas. Supongo. La admisión casual fue de alguna manera peor que las fotos. Ni siquiera fingía estar avergonzada de en lo que se había metido. Así que, cuando me dijiste que querías un compañero que compartiera tus ambiciones, querías decir que querías ser parte del harén de mujeres ambiciosas de alguien. Esa no es la forma en que yo lo describiría. ¿Cómo lo describirías? Como un enfoque moderno de las relaciones. Como un reconocimiento de que una persona no puede satisfacer todas las necesidades de otra. ¿Y qué necesidades satisface Jessica que yo no pudiera? No se trata de ti, Caton. Se trata de mí, de explorar diferentes aspectos de mí misma, diferentes posibilidades para mi vida. ¿Compartiendo un hombre con sus otras empleadas? Rechazando estar limitada por las expectativas convencionales sobre el matrimonio y la monogamia. Me reí, un sonido sin humor. ¿De verdad vas a intentar presentar esto como una especie de elección de estilo de vida ilustrado? Estoy tratando de ser honesta sobre lo que quiero y lo que estoy dispuesta a hacer para conseguirlo. Lo que quieres es ser una de varias mujeres compitiendo por la atención de un hombre que está usando su posición de poder para manipular a sus empleadas en relaciones. No es eso. Es exactamente eso. Te están usando, Ariel. Te está utilizando un hombre que ha hecho esto antes con otras mujeres, y estás demasiado encaprichada para verlo. No entiendes la situación. La entiendo perfectamente. Has cambiado tu matrimonio, tu integridad y tu autoestima por la oportunidad de ser parte de la fantasía de otra persona. Y te has convencido de que esto te hace sofisticada en lugar de simplemente otra víctima. Se levantó abruptamente, su compostura finalmente resquebrajándose. No tengo por qué escuchar esto. En realidad, sí. Todavía eres mi esposa. Esta sigue siendo nuestra casa. Y todavía vamos a tener esta conversación. ¿Qué quieres de mí, Caton? ¿Una disculpa? ¿Una promesa de cambiar? ¿Qué te haría sentir mejor en esta situación? Quiero que veas en lo que te has convertido. Quiero que entiendas lo que has tirado por la borda y lo que has obtenido a cambio. ¿Y entonces qué? ¿Me perdonas si volvemos a cómo eran las cosas? No. Entonces tomas una decisión. Terminas con esta locura y te comprometes a reconstruir nuestro matrimonio, o te vas y persigues tu estilo de vida ilustrado, con mi bendición. ¿Y si elijo irme? Entonces te vas sin nada más que la ropa que llevas puesta y la poca autoestima que te quede. No puedes hacer eso. Tengo derechos. Tienes los derechos que te da la ley, nada más. Y el adulterio tiende a complicar los procedimientos de divorcio, especialmente cuando implica este nivel de engaño y humillación. Me miró fijamente durante un largo momento, y pude verla calculando, tratando de averiguar su mejor movimiento. La mujer con la que me había casado se habría horrorizado por lo que había hecho, habría suplicado perdón y prometido cambiar. Esta versión estaba tratando de determinar cómo minimizar sus pérdidas. Necesito tiempo para pensar, dijo finalmente. Tienes hasta mañana por la noche. Toma tu decisión y házmelo saber. Y si eliges a Rowan, entonces me aseguraré de que todo el mundo sepa exactamente qué tipo de elección hiciste y por qué tipo de hombre la hiciste. Subió las escaleras sin decir una palabra más, dejándome solo con las fotografías y los restos de nuestro matrimonio. Me serví otra copa y me senté en la casa silenciosa, esperando la mañana y cualquier decisión que mi esposa tomara sobre nuestro futuro. De cualquier manera, había terminado de ser el marido paciente y comprensivo. Era hora de las consecuencias. Me desperté el lunes por la mañana con el sonido de Ariel moviéndose arriba, preparándose para el trabajo con su eficiencia habitual. Bajó vestida con uno de sus trajes de poder, su maquillaje perfecto, su cabello peinado con precisión profesional. Parecía que se estaba preparando para la batalla. He tomado mi decisión, anunció, sirviendo café en una taza de viaje. Te escucho. Me elijo a mí misma. Elijo la vida que quiero en lugar de la vida con la que me conformé. Lo que significa que eliges a Rowan. Lo que significa que elijo la posibilidad sobre la seguridad, el crecimiento sobre el estancamiento, la emoción sobre la rutina. ¡Qué poético! ¿Cuándo te mudas? Este fin de semana.
Ya he hablado con un abogado sobre los procedimientos de divorcio. Por supuesto que sí. ¿Y qué te dijo tu abogado sobre el adulterio y su impacto en la división de bienes? Me dijo que la ley de divorcio moderna se centra más en la distribución equitativa que en asignar culpas. ¿Mencionaste las fotografías? Mencioné que me habías estado haciendo seguir. Sí. Dijo que ese tipo de comportamiento podría jugar en tu contra en el tribunal. Sonreí ante eso. Tu abogado probablemente tenga razón sobre los aspectos legales, pero esto ya no es solo sobre la ley. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que has tomado una decisión que va a tener consecuencias más allá de lo que suceda en el tribunal de divorcios. Has elegido humillarme públicamente, traicionar nuestros votos matrimoniales y tirar por la borda 8 años de compañerismo por un hombre que te está usando para su propio entretenimiento. Rowan no me está usando. Rowan te está usando a ti, a Jessica y probablemente a varias otras mujeres que aún no he descubierto. Pero estás demasiado encaprichada para verlo. Te equivocas sobre él. Ah, sí. Dime algo, Ariel. Cuando estuviste en Chicago con Rowan y Jessica, ¿pasó el mismo tiempo con ambas? ¿Te trató como su pareja principal o como una de sus opciones? Dudó, y vi la incertidumbre parpadear en su rostro. Está gestionando una situación compleja, dijo finalmente. Tiene que tener cuidado con las apariencias, con la política de la oficina. Está gestionando su harén de mujeres y tú te dices a ti misma que es por la política de la oficina. No entiendes la dinámica. La entiendo perfectamente. Estás compitiendo con otras mujeres por la atención de un hombre que nunca va a elegir solo a una de vosotras porque no tiene por qué. Le has dado todo lo que quiere sin exigir nada a cambio. Eso no es verdad. ¿No? ¿Qué te ha prometido exactamente? ¿Matrimonio? ¿Exclusividad? ¿Un futuro juntos? ¿O solo acceso continuo a su cama cuando le conviene? No respondió, lo que fue respuesta suficiente. Esto es lo que va a pasar, continué. Te mudarás este fin de semana y solicitarás el divorcio. Continuarás tu relación con Rowan, compartiéndolo con Jessica y quien quiera que venga después. Y eventualmente, te darás cuenta de que has cambiado una asociación real por una fantasía que nunca se iba a hacer realidad. ¿Y tú qué vas a hacer? Voy a asegurarme de que todo el mundo sepa exactamente qué tipo de persona eres en realidad. Voy a asegurarme de que tu familia, tus amigos y tu red profesional entiendan lo que has hecho y por qué lo has hecho. No puedes hacer eso. Es acoso. Es decir la verdad. Hay una diferencia. Mi abogado dijo. Tu abogado se centra en proteger tus intereses legales. Yo me centro en proteger mi reputación y en asegurarme de que enfrentes las consecuencias apropiadas por tus elecciones. Cogió su bolso y se dirigió a la puerta. No tengo tiempo para esta conversación. Podemos discutir los detalles de la separación esta noche. En realidad, no podemos. Tengo planes esta noche. ¿Qué tipo de planes? Voy a cenar con tus padres. Están muy interesados en entender qué ha estado pasando con el matrimonio de su hija. El color desapareció de su rostro. No puedes involucrar a mis padres en esto. Ya lo he hecho. Tu padre me llamó ayer pidiendo una actualización de la situación. Aparentemente, ha estado preocupado por ti desde esa noche en el restaurante. ¿Qué le dijiste? La verdad. Que su hija está teniendo una aventura con su jefe y ha decidido terminar su matrimonio para perseguir una relación con un hombre que está involucrado simultáneamente con varias mujeres. No tenías derecho a hacer eso. Tenía todo el derecho. Porter me hizo una pregunta directa sobre el comportamiento de su hija, y le di una respuesta honesta. Va a estar furioso. Sí, lo estará. Tu madre también. Imagino que te criaron con mejores valores que estos. Se quedó allí por un momento, claramente dividida entre la ira y el pánico. Finalmente, volvió a hablar. ¿Qué quieres de mí, Catton? ¿Qué se necesitaría para que manejaras este divorcio en silencio, sin involucrar a otras personas? Nada. Tomaste tu decisión y ahora tienes que vivir con todas las consecuencias. Esto es vengativo. Esto es justicia. No puedes traicionar tu matrimonio, humillar a tu marido y marcharte sin que nadie sepa lo que has hecho.
Después de que se fue, pasé la mañana haciendo llamadas telefónicas. La primera fue a Félix. Necesito decirte algo y necesito que lo escuches de mí antes de que lo escuches de alguien más. ¿Qué pasa? Ariel y yo nos vamos a divorciar. Ha estado teniendo una aventura con su jefe y lo ha elegido a él por encima de nuestro matrimonio. Joder. Lo siento, tío. Sé que esto tiene que ser devastador. Estoy más enfadado que devastado, pero quería que supieras lo que estaba pasando antes de que se corra la voz. ¿Qué podemos hacer Linda y yo para ayudar? Solo sed mis amigos. No dejéis que Ariel presente esto como una especie de decisión mutua o separación amistosa. Ella engañó. ¿Mintió? Y eligió terminar nuestro matrimonio por otro hombre. No tienes que preocuparte por eso. Sabemos quién eres y sabemos lo que ha hecho. La segunda llamada fue a mis padres, que vivían en Florida y merecían escuchar la noticia directamente de mí. Lo siento, hijo, dijo mi padre después de que le explicara la situación. Sé que la querías, pero quizás esto sea lo mejor. Una mujer que haría algo así no es el tipo de pareja que necesitas. Tu padre tiene razón, añadió mi madre. Te mereces algo mejor que alguien que no aprecia lo que tiene. La tercera llamada fue a varios de nuestros amigos en común, dándoles mi versión de los hechos antes de que Ariel pudiera empezar a gestionar la narrativa. Me limité a los hechos, evité los llamamientos emocionales y dejé que la verdad hablara por sí misma. Esa noche, conduje hasta la casa de Porter y Margaret Williams, una majestuosa casa colonial en uno de los mejores barrios de la ciudad. Porter abrió la puerta él mismo, su rostro sombrío. Caton, entra. Margaret esperaba en la sala de estar, sus ojos rojos de llorar. Siempre me había tenido cariño, tratándome más como un hijo que como un yerno, y podía ver que esta situación le estaba rompiendo el corazón. Cuéntanoslo todo, dijo Porter sin preámbulos. Les expuse la cronología de la aventura de Ariel, les mostré las fotografías que Danny había tomado y les expliqué el acuerdo con Jessica y potencialmente otras mujeres. Observé sus rostros mientras procesaban la información, viendo crecer su decepción e ira con cada revelación. No lo entiendo, dijo Margaret finalmente. Esta no es la hija que criamos. Esta no es la mujer que se casó contigo hace 8 años. La gente cambia, respondí. A veces no para mejor. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Porter. Voy a divorciarme de ella y seguir con mi vida. Pero quería que supierais la verdad sobre por qué nuestro matrimonio está terminando. ¿Habéis probado la terapia? ¿Habéis intentado arreglar las cosas? Ella ha tomado su decisión, Margaret. Ha elegido a Rowan por encima de nuestro matrimonio y se muda este fin de semana. Quizás si hablamos con ella. Comenzó Margaret. No, interrumpió Porter. Si ha tomado su decisión, entonces tiene que vivir con ella. Pero no va a arrastrar el nombre de nuestra familia por el barro en el proceso. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que si quiere comportarse así, puede hacerlo sin nuestro apoyo financiero ni nuestras conexiones familiares. Está por su cuenta. Porter, es nuestra hija. Era nuestra hija. La mujer que está teniendo una aventura con su jefe y destruyendo su matrimonio por alguna relación de fantasía no es alguien que yo reconozca. Margaret comenzó a llorar de nuevo, y sentí una pena genuina por ella. Estaba perdiendo a su hija y a su yerno simultáneamente, y nada de esto era su culpa. Siento que haya llegado a esto, dije. Realmente la amaba, e intenté salvar nuestro matrimonio, pero ha tomado su decisión. Sabemos que lo hiciste, respondió Porter. Y te agradecemos que nos digas la verdad en lugar de dejar que nos enteremos por chismes o rumores. Salí de su casa sintiendo que había logrado lo que me había propuesto. La red de apoyo de Ariel se estaba desmoronando. Su familia se estaba volviendo en su contra. Y sus amigos estaban escuchando la verdad sobre su comportamiento. Había elegido la emoción sobre la estabilidad. Y ahora iba a descubrir lo que realmente costaba esa elección. Cuando llegué a casa, Ariel me estaba esperando en la sala de estar, todavía vestida con su ropa de trabajo, pero con aspecto desaliñado y molesto. Se lo contaste todo a mis padres, dijo sin preámbulos. Les dije la verdad. Les mostraste las fotografías. Pidieron pruebas. Me han desheredado. Mis propios padres me han desheredado por lo que les dijiste.
Te han desheredado por lo que hiciste. Yo solo proporcioné la información. Esto es cruel, Caton. Esto va más allá de cualquier cosa que me mereciera. Te merecías las consecuencias de tus acciones. Te merecías que la gente supiera qué tipo de persona eres en realidad. Cometí un error. Tomaste una serie de decisiones. Elegiste tener una aventura. Elegiste mentirme al respecto. Elegiste continuar la aventura incluso después de que te pillaran. Elegiste terminar nuestro matrimonio por un hombre que te está usando. No fueron errores. Fueron decisiones. Se sentó pesadamente en el sofá, pareciendo derrotada por primera vez desde que todo este lío había comenzado. ¿Qué pasa ahora?, preguntó. Ahora te mudas, nos divorciamos y vives con las consecuencias de tus decisiones. ¿Y Rowan? ¿Qué pasa con él? ¿Vas a ir a por él también? No necesito hacerlo. Vas a descubrir qué tipo de hombre es en realidad por ti misma. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que los hombres como Rowan no dejan a sus esposas por sus amantes. No renuncian a sus cómodos acuerdos por una sola mujer cuando pueden tener varias. Crees que eres especial para él, pero solo eres conveniente. No lo conoces. Conozco a su tipo, y eventualmente tú también lo conocerás. Subió a empacar sus cosas, y me senté en nuestra sala de estar, rodeado de los restos de nuestra vida juntos. En unos días, se habría ido, y yo estaría solo en la casa que habíamos compartido durante 8 años. Pero por primera vez en meses, sentí que podía respirar. Las mentiras se habían acabado. La pretensión había terminado y todo el mundo sabía la verdad sobre lo que le había pasado a nuestro matrimonio. Ariel había tomado su decisión y ahora tendría que vivir con ella. En cuanto a mí, finalmente era libre de empezar de nuevo sin el peso de su traición arrastrándome hacia abajo. El ajuste de cuentas estaba completo.